Bueno, pues lo que voy a presentar eh, es las formaciones económicas de capitalista, la primera parte, eh, que va desde las páginas 433 a la 458. La forma de presentación que voy a hacer es un pequeño resumen a medida que vayamos avanzando en el texto y después pondré pues, lo que he seleccionado del texto de Marx. Eh, Puede resultar esto quizá un poco monótono, porque básicamente lo que voy a hacer es leer tanto el resumen como después el texto de Marx, pero bueno, he considerado la mejor manera que puedo hacer. Bueno, así que bueno, empezamos. No sé si es a mí, pero yo te digo bastante mal. Sí, y ahora me estoy acercando, no sé. Eh, Se te oía un poco bajo antes. Yo creo que ahora se te oye bien. Tal vez ¿Ahora sea eso. mejor? Sí, a mí me parece que se oye bien. Vale, Dale, a ver. pues sigo. Le doy. Vale, pues bueno, el objetivo de estudio de esta forma precapitalista, creo que lo he interpretado bien y sí creo que estoy en lo correcto, es analizar y comprender las diferentes formas económico-sociales que han precedido al capitalismo, investigando principalmente la relación trabajo-propiedad que se da en estas formas. Eh, el modo de producción capitalista supone la disolución de la pequeña propiedad y de la propiedad comunal, es decir, la separación del trabajador con respecto a su medio de vida y el rompimiento de la propiedad colectiva. ¿Se me escucha mejor ahora entonces? Sí. Sí, en principio se te escucha mejor, parece que Sí, sí. A ver qué parece tal. que sí. Vale, pues entonces voy a continuar. Bueno, estábamos comentando bueno, el principio del texto de Marx, que dice lo siguiente. Si un supuesto del trabajo asalariado y una de las condiciones históricas del capital es el trabajo libre y el cambio de ese trabajo libre por dinero a fin de reproducir y valorizar el dinero, a fin de ser consumido por el dinero como valor de uso, no para el disfrute, sino como valor de uso para el dinero, del mismo modo, otro supuesto es la separación del trabajo libre con respecto a las condiciones objetivas de su realización, con respecto al medio de trabajo y al material de trabajo. Por lo tanto, ante todo, separación del trabajador con respecto a la tierra como su laboratorio natural, y por consiguiente disolución de la pequeña propiedad de la tierra, así como también de la propiedad colectiva de la tierra basada en la comuna oriental. Bajo estas dos formas, el trabajador se comporta con las condiciones objetivas de su trabajo como con su propiedad. Estamos ante la unidad del trabajo con sus supuestos materiales. El individuo, se comporta consigo mismo como propietario, como señor de las condiciones de su realidad. Se comporta del mismo modo con el otro. Y según que este supuesto esté puesto como derivado de la entidad comunitaria o de las familias individuales que constituyen la comunidad, se comporta con los otros como con copropietario o como con tantas otras encarnaciones de la propiedad común, o como con propietarios autónomos, junto a los cuales la propiedad común misma, que antes todo lo absorbía y dominaba, es puesta como un particular ager publicus, tierra pública, diferenciado junto a los muchos propietarios privados de la tierra. En ambas formas, los individuos no se comportan como trabajadores, sino como propietarios y miembros de una entidad comunitaria que al mismo tiempo trabajan. El objetivo de este trabajo en estas comunidades, no es la creación de valor, aun cuando es posible que se ejecute plus trabajo para intercambiarlo por productos ajenos, esto es, por productos, sino que su objetivo es el mantenimiento del propietario individual y de su familia, así como de la entidad comunitaria global.
Es decir, puede producir plusproductos, pero estos plusproductos pues, no es para crear valor, sino se pueden intercambiar con otras comunidades, etc. Y sigue más, ¿no? En la primera de estas formas de propiedad de la tierra aparece, ante todo, como primer supuesto, una entidad comunitaria resultante de un proceso natural, la familia o la familia devenida tribu, por ampliación o por intermarriaje, matrimonio mixto entre familias, o una combinación de tribus. Dado que se puede admitir que la vida pastoral, o más en general el nomadismo, constituye la primera forma de los modos de existencia, en la cual la tribu no se instala en una sede determinada, sino que se aprovecha para el pastaje lo que va encontrando, pues los hombres no son por naturaleza sedentarios. Para ello deberían encontrarse en un ámbito natural tan especialmente fértil como para que se establecieran en él, al igual que monos en un árbol. Al no ocurrir esto, andarán como las bestias salvajes. En consecuencia, la colectividad tribal, la entidad comunitaria natural, no aparece como resultado, sino como supuesto de la apropiación colectiva temporaria del suelo y de su utilización. Bien, Marx nos está diciendo que el primer modo de existencia es el nomadismo y que la propiedad aparece después de la comunidad tribal, ¿no? O de las comunidades. Si lo he entendido, si lo estoy entendiendo bien. Y sigo con más. La colectividad tribal resultante de un proceso natural, o si se quiere, la horda, la comunidad de sangre, de idioma, de costumbre, etc., es el primer supuesto de la apropiación de las condiciones objetivas de su vida y de la actividad de autorreproducción y de objetivación de esta. Actividad como pastores, cazadores, agricultores, etc. La tierra es el gran laboratorio, el arsenal, que proporciona tanto el medio de trabajo como el material de trabajo, como también la sede, la base de la entidad comunitaria. Sigo. Bueno, y ya, bueno, una vez comentadas y analizadas estas formas comunitarias de manera general, pues habla sobre los aspectos que definen o que caracterizan a la forma asiática. El resumen que hago es este y después lo vemos en el texto de Marx, que esa va a ser la dinámica de la exposición, como dije al principio. Bueno, la forma asiática. En esta forma aparece una unidad superior que está por encima de las pequeñas comunidades comunitarias. Aparece como el propietario superior o único propietario, propiedad colectiva. El individuo no tiene propiedad, solo es poseedor. La propiedad viene mediada por la unidad particular gracias a una concesión que le hace a esta unidad particular la unidad global o superior. Si lo he entendido bien, es como la unidad superior concede posesión al individuo de un lote de tierra o una parte de la tierra, pero a través de la concesión que la unidad superior hace a una unidad particular, que podría ser, por ejemplo, una familia, si lo estoy entendiendo bien. Bien, la comunidad, sigo con otro de los aspectos de la comunidad, o sea, de la forma asiática. La comunidad es autosuficiente, contiene las condiciones de la reproducción y de la plusproducción. El plusproducto pertenece a la comunidad superior. Este tipo de propiedad comunitaria puede aparecer de dos maneras. Una de ellas es en pequeñas comunidades independientes, unas de otras. El individuo trabaja independientemente con su familia en el lote asignado. Una parte de ese trabajo va destinado a la seguridad y gastos de la comunidad, por ejemplo, a la guerra. Y el otro tipo que puede aparecer en esta forma es que en comunidades en las que el trabajo tiene carácter colectivo. La unidad está representada ante la unidad comunitaria superior por un jefe de la tribu. Las condiciones colectivas que permiten la apropiación a través del trabajo, sistemas de regadío, medios de comunicación, etc., aparecen como obras de la unidad superior, del gobierno que está por encima de las pequeñas comunidades.
Bueno, y Marx lo expresa de la siguiente manera. Dice Marx, cada individuo se comporta como propietario o poseedor solo en tanto miembro, member, de esta comunidad. La apropiación real a través del proceso de trabajo ocurre bajo estos supuestos, los cuales no son ellos mismos producto del trabajo, sino que aparecen como los supuestos naturales o divinos de este. Bueno, eso no lo he entendido muy bien. Contando siempre con esta misma relación fundamental como base, esta forma puede realizarse de manera muy diversa. Por ejemplo, de ningún modo está en contradicción con ella el que, tal como la mayor parte de las formas fundamentales asiáticas, la unidad omnicomprensiva, que está por encima de todas estas pequeñas entidades comunitarias, aparezca como el propietario superior o como el único propietario. De tal modo que las comunidades efectivas solo aparezcan como poseedores hereditarios. Dado que la unidad es el propietario efectivo y el supuesto efectivo de la propiedad colectiva, esta misma puede aparecer como algo particular por encima de las muchas entidades comunitarias particulares y efectivas. Y en consecuencia, el individuo resulta en ella desprovisto, de hecho, de propiedad. O la propiedad, bueno, aquí me he suprimido algo, aparece mediada por él por una franquicia que la unidad global otorga al individuo por intermedio de la comunidad particular. El plusproducto pertenece entonces de por sí a esta unidad suprema. Es como lo que comentaba antes, ¿no? Una unidad superior que otorga propiedad o que posea el individuo cierta propiedad, pero lo hace a través de una unidad particular, que comentaba antes que podría ser la familia. No sé si podría ser así. Sigo con ello y sigo con el texto de Marx. Este tipo de propiedad comunitaria, en tanto se realiza realmente en el trabajo, puede a su vez aparecer de dos maneras. Por un lado, las pequeñas comunidades pueden vegetar independientemente una al lado de la otra y en ellas el individuo trabaja independientemente, con su familia, en el lote que le ha sido asignado, y por el otro lado, la unidad puede extenderse hasta incluir también el carácter colectivo del trabajo mismo, lo cual puede constituir un sistema formalizado como en México, en especial en Perú, entre los antiguos celtas, algunas tribus de la India. Además, el carácter colectivo puede estar presente en la tribu, de modo que la unidad esté representada por un jefe de la familia tribal o como la relación recíproca entre los padres de familia. Bien, según se dé un caso u otro, según esto, la entidad comunitaria tendrá una forma más despótica o más democrática. En consecuencia, las condiciones colectivas de la apropiación real, a través del trabajo, por ejemplo, sistemas de regadío, muy importante entre los pueblos asiáticos, medios de comunicación, etc., aparecen como obra de la unidad superior, del gobierno despótico que flota por encima de las pequeñas comunidades. Bueno, y pasamos ahora a la forma antigua. Y la forma antigua presenta, valga la redundancia, una doble forma de la propiedad. Propiedad comunitaria y propiedad privada. Solo el ciudadano del Estado puede ser propietario privado, propiedad quiritaria romana. El propietario privado de la tierra solo lo es como romano, pero como romano es propietario de la tierra. Cuanto mayor sea el grado en que se haya roto el carácter natural de la comunidad, cuanto más se aleje la tribu de su sede original y ocupe tierra ajena, tanto más se dan las condiciones para la propiedad privada de la tierra. Tiene como base la ciudad, no la tierra, como la forma asiática. La tierra aparece como territorio de la ciudad. El individuo se comporta con ella como con el medio de trabajo, objeto de trabajo y medio de vida. La comunidad se organiza, en primer término, para la guerra. La concentración de las viviendas en la ciudad es base de esta organización guerrera. La comunidad
como Estado es la relación recíproca entre propietarios iguales y libres, vinculado por su oposición contra el exterior para salvaguardar el ager públicos, el territorio público. También se caracteriza, esta forma antigua, por una economía campesina en pequeña escala para el consumo inmediato. También manufactura como actividad doméstica y el plus trabajo pertenece a la comuna, trabajo de la guerra, etc. Bien, esto lo expresa Marx pues, en el texto de la siguiente manera. La segunda forma tiene también como primer supuesto la entidad comunitaria, pero no como en el primer caso en cuanto a sustancia, de la cual los individuos son meros accidentes, o con respecto a la cual solo constituye componentes naturales. Tampoco supone la tierra como base, sino la ciudad como sede ya desarrollada, centro de los campesinos, propietarios de la tierra. La tierra de cultivo aparece como territorio de la ciudad, no ya la aldea como mero accesorio de la tierra. La tierra en sí no ofrece obstáculo para comportarse con ella como con la naturaleza inorgánica del individuo vivo, como su taller, como con el medio de trabajo, objeto de trabajo y medio de vida del sujeto. Las dificultades que encuentra la comunidad solo pueden provenir de otras comunidades que ya han ocupado esa tierra o que molestan a la comunidad en su ocupación. La guerra es entonces la gran tarea común. Por lo tanto, sigue Marx, la comunidad compuesta de familias se organiza en primer término para la guerra, como organización militar y guerrera, y esta es una de las condiciones de su existencia como propietaria. La concentración de las viviendas en la ciudad es base de esta organización guerrera. La propiedad comunitaria como propiedad estatal, ager publicus, se ve en este caso separada de la propiedad privada. Cuanto menor sea el grado en que la propiedad del individuo solo pueda ser valorizada de hecho a través del trabajo común, es decir, quizás mientras menos trabajo común haya, como por ejemplo en el Oriente por las acequias, cuanto mayor sea el grado en que a través de migraciones, a través de movimiento histórico, se haya roto el carácter natural de la tribu, cuanto más se aleje la tribu de su sede original y ocupe tierra ajena y entre, por tanto, en condiciones de trabajo esencialmente nuevas, tanto más están dadas las condiciones para que el individuo se convierta en propietario privado del suelo, de parcelas particulares, cuyo laboreo particular le corresponde a él y a su familia. La comunidad, como Estado, es, por un lado, la relación recíproca entre estos propietarios iguales y libres, su vínculo contra el exterior y es, al mismo tiempo, su garantía. Y sigue Marx diciendo sobre esta forma antigua. La comunidad, si bien ya es aquí un producto histórico, no solo de hecho, sino también como algo reconocido como tal y que por lo tanto tiene un origen, es supuesto de la propiedad del suelo. Es decir, de la relación entre el sujeto que trabaja y los presupuestos naturales del trabajo, dados como algo que le pertenece. Pero esta pertenencia es mediada por ser miembro del Estado, por el ser del Estado, bueno, lo que decíamos de la propiedad criptaria. Concentración en la ciudad, con el campo como territorio. Economía campesina en pequeña escala, que trabaja para el consumo inmediato. Manufactura como actividad doméstica accesoria de las mujeres e hijas, hilar y tejer, o independizada solo en alguna rama específica, fabril, etc. El supuesto de la perduración de esta organización comunitaria es el mantenimiento de la igualdad entre sus campesinos autosuficientes. Y bueno, self-sustaining peasants. Bien, libres y el trabajo propio como condición para la perduración de su propiedad. Bueno, más adelante hablaremos del desarrollo y de la perduración de las comunidades o bien del desarrollo y la disolución de las comunidades, que más adelante nos habla Marx de ello, ya lo veremos. Bueno, sigo. La perduración de la común es la reproducción de todos los members de la misma como
campesinos autosuficientes, cuyo plus trabajo, el trabajo de la guerra, etcétera, pertenece igualmente a la comuna. La propiedad escrititaria romana, el propietario privado de la tierra, solo lo es como romano, pero como romano es propietario privado de la tierra. Y pasamos ahora a la forma germánica, y que se caracteriza por los siguientes aspectos. La propiedad comunal se presenta como ampliación de la propiedad individual. La comunidad no tiene existencia propia como unidad. La comunidad aparece como una reunión, como acuerdo entre sujetos autónomos propietarios de la tierra, no como unidad. La existencia de la comunidad se da en la reunión de sus miembros en asamblea para tratar objetivos comunes. Se da el ager publicus, la tierra comunitaria, diferenciada de la propiedad del individuo, y se refiere a aquella parte de la tierra que no puede ser dividida, tierra de casa, pradera, etc. Aparece como una ampliación de la propiedad privada, como posesión común cuando hay que luchar por ella ante tribus enemigas. La comunidad no se concentra en la ciudad, no existe como ciudad, por lo cual no existe como entidad estatal, como Estado. El centro autónomo de la producción, del todo económico, está en cada casa individual. La garantía de la forma germánica viene dada por su relación con otras viviendas y sus reuniones para la guerra, para la resolución de problemas, etc. Y Marx lo expresa, pues, así. La comunidad germánica, nos dice Marx, no se concentra en la ciudad. Entre los germanos, entre quienes los cabezas de familia se establecen en los bosques, separados por grandes distancias, la comunidad solamente existe, considerada solo externamente, en virtud de cada acto de reunión de sus miembros. En consecuencia, la comunidad aparece como una reunión, no como una unión, como acuerdo entre sujetos autónomos que son los propietarios de la tierra, no como unidad. Por ello, la comunidad no existe, de hecho, como Estado, como entidad estatal, tal como entre los antiguos, porque no existe como ciudad. Para que la comunidad adquiera una existencia real, los propietarios libres de la tierra deben reunirse en asamblea, mientras que en Roma, por ejemplo, la comunidad existe fuera de esta asamblea, en la presencia de la ciudad misma y de los funcionarios que están a su frente, etc. Sin duda, se da también entre los germanos el ager publicus, la tierra comunitaria o tierra del pueblo, diferenciada de la propiedad del individuo. Se trata de la tierra de caza, praderas, reservorios de leña, de aquella parte de la tierra que no puede ser dividida. Y sigue el texto de Marx. Entre los germanos, el ager publicus aparece más bien solo como una ampliación de la propiedad privada individual y solo figura como propiedad en cuanto a posesión común de una tribu por la cual hay que luchar contra tribus enemigas. La propiedad del individuo no aparece mediada por la comunidad, sino que la existencia de la comunidad y de la propiedad comunitaria aparecen como mediadas, es decir, como relación recíproca de los sujetos autónomos. Al fondo, el todo económico está contenido en cada casa individual, la cual constituye para sí un centro autónomo de la producción. Y sigue más, diciendo, en el mundo antiguo, la ciudad con sus tierras colindantes es el todo económico. En el mundo germánico, el domicilio individual, que solo aparece como un punto en la tierra que le pertenece. No una concentración de muchos propietarios, sino una familia como unidad autónoma. En la forma germánica, el campesino no es ciudadano del Estado, es decir, no es habitante de la ciudad, sino que el fundamento es la vivienda familiar autónoma, aislada, garantizada a través de su asociación con otras viviendas familiares similares de la misma tribu y a través de su reunión ocasional para la guerra, la religión y la resolución de problemas legales, de tareas tales que afiancen la seguridad mutua. Sigue más. La propiedad individual de la tierra no aparece aquí como forma contrapuesta a la propiedad comunitaria, ni tampoco como
Bueno, pone en el texto medida, pero quizás sea un error tipográfico. Quizás quiera decir mediada. Bien, pues lo vuelvo a leer. La propiedad individual de la tierra no aparece aquí como forma contrapuesta a la propiedad comunitaria, tampoco como a considerar mediada a través de esta, sino a la inversa, es decir, la propiedad comunitaria aparece mediada, si lo interpreto bien, a través de la propiedad individual. Bueno, la comunidad solo existe en la relación recíproca entre estos propietarios individuales de la tierra. En cuanto tales, la propiedad comunitaria, en cuanto tal, solo aparece como un completo comunitario de las residencias individuales de la tribu y de las apropiaciones individuales del suelo. La comunidad en sí, como existencia, solo se da en su reunión efectiva para objetivos comunes y en la medida en que tiene una existencia económica particular a través del uso común de zonas de caza, praderas, etc. Estas son utilizadas por cada propietario individual en cuanto tal. Bueno, seguimos. Sigue más en las siguientes páginas, pues hablando de lo que yo he puesto aquí como desarrollo y disolución de las formas precapitalistas. Después, bueno, ya lo veremos, hace una crítica a Proudhon y después otra vez retoma, a mi entender, otra vez el desarrollo y la disolución de las formas precapitalistas. Bueno, sigamos entonces, ¿no? Entonces, sobre esto, ¿no? Sobre este desarrollo y solución, que lo he llamado así. La reproducción bajo las condiciones presupuestas de la comunidad es condición de su mantenimiento. Si estas condiciones no se mantienen, la comunidad tiende a desintegrarse, a destruirse. Creo que esto, bueno, todo el texto es importante y rico y potente, ¿no? Pero, bueno, esto también considero que es bastante importante, ¿no? El desarrollo y cambio de las relaciones sociales de producción que se da en determinado modo de producción es determinante para la disolución de este modo de producción. Si lo estoy entendiendo bien. Dice Marx lo siguiente sobre esto que yo he llamado desarrollo y disolución de la forma precapitalistas. Dice, la cuestión es propiamente la siguiente. En todas estas formas en las que la propiedad de la tierra y la agricultura constituye la base del orden económico y por consiguiente el objetivo económico es la producción de valores de uso, la reproducción del individuo en aquellas relaciones determinadas con su comunidad en las que él constituye la base de esta, en todas estas formas, es decir, está hablando de todas estas formas de comunidad, hay, uno, apropiación de la condición natural del trabajo, o sea, de la tierra como instrumento originario del trabajo y a la vez como laboratorio, como reservorio de materias primas. El individuo se comporta con las condiciones objetivas del trabajo simplemente como con algo suyo. Se comporta con ellas tratándolas como naturaleza inorgánica de su subjetividad. Bueno, quizás aquí el lenguaje hegeliano, quizás, en la cual ésta se realiza a sí misma. Bueno, todo el texto, creo, ya lo comentamos, pero está impregnado de Hegel, creo. La principal condición objetiva del trabajo no se presenta como producto del trabajo, sino que se hace presente como naturaleza. Por un lado, se da el individuo viviente, por el otro, la tierra como condición objetiva de la reproducción de este. Y dos, pero este comportamiento con el suelo, con la tierra, ahí hay un párrafo que lo he suprimido. Este comportamiento, he puesto yo, está igualmente mediado, no, lo dice Marx, creo. Bueno, este comportamiento está igualmente mediado a través de la existencia natural, en mayor o menor grado desarrollada históricamente y modificada, del individuo como miembro de una comunidad, o sea, a través de su existencia natural como miembro de una tribu, etc. Así como un individuo aislado no podría tener lenguaje, tampoco podría tener propiedad del suelo. Cuanto más, podría nutrirse de él como sustancia, al igual que los animales. El comportamiento respecto a la tierra como propiedad es siempre mediado por la ocupación pacífica o violenta de la tierra por la tribu, por la comunidad en cualquiera de sus formas, en mayor o menor grado naturales o ya
resultado del desarrollo histórico. Su relación con las condiciones objetivas del trabajo es mediada por su existencia como miembro de la comunidad. Y sigue más. Que esta propiedad mediada por la existencia en la comunidad aparezca como propiedad colectiva, en la cual el individuo solo sea poseedor, y no se dé propiedad privada alguna del suelo, o que la propiedad, bueno, esto está refiriéndose a la forma asiática. Bueno, aquí es que describe las tres formas. O que la propiedad aparezca en la doble forma de propiedad estatal y privada, la una junto a la otra, de tal modo que esta última se presente como opuesta por la primera, y en consecuencia, solo el ciudadano del Estado pueda y deba ser propietario privado, pero por otro lado, su propiedad como ciudadano del Estado tenga al mismo tiempo una existencia particular, se está refiriendo a la forma antigua, o que finalmente la propiedad comunal aparezca solo como ampliación de la propiedad individual, pero ésta se presente como la base y la comunidad en general no tenga existencia para sí fuera de la asamblea de los miembros y de su asociación para objetivos comunes, se está refiriendo a la germánica en esto último, estas diversas formas de comportamiento de los miembros de la comunidad o tribu con respecto al suelo de la tribu, la tierra en la cual se ha establecido, depende, en parte, un poco de agua. Depende en parte de las condiciones económicas bajo las cuales éste se comporta con el suelo como propietario. Es decir, bajo las cuales se apropia por el trabajo de los frutos de este, lo cual a su vez dependerá del clima, de las características físicas del suelo, del modo físicamente condicionado de su explotación, de su trato con las tribus enemigas o vecinas y de los cambios producidos por las migraciones, experiencias históricas, etc. Para que la comunidad siga existiendo según el modo antiguo, como tal, es necesaria la reproducción de sus miembros bajo las condiciones objetivas presupuestas. Ya después hablaremos sobre el mantenimiento de las distintas formas o de las comunidades o el cambio que se pueda producir en ello, pero ya aquí lo está comentando. La producción misma, sigo con el texto de Marx, la producción misma, el progreso de la población, la cual también pertenece al ámbito de la producción, suprimen gradual y necesariamente estas condiciones. Ya después lo comento por qué un poco. Las destruyen en vez de reproducirlas, etc. Y de ese modo se desintegra la entidad comunitaria junto con las relaciones de propiedad en que estaba basada. La forma asiática es necesariamente la que se mantiene con mayor persistencia y duración. Esto está implícito en sus supuestos, que el individuo no llega a ser independiente de la comunidad, que hay un círculo autosuficiente de la producción, una unidad de la agricultura y la manufactura, etc. Esto lo comenta varias veces en el texto. Si el individuo cambia su relación con la comunidad, cambia de ese modo a la comunidad y actúa en forma destructiva sobre ella, así como sobre su supuesto económico. Bueno, y ahora, en la siguiente página, hay un fragmento sobre la riqueza, que se pregunta más qué es la riqueza. Bueno, y yo he puesto aquí textualmente lo que dice, ¿no? Que la riqueza, la universalidad de las necesidades, desarrollo pleno del dominio humano, elaboración absoluta de las disposiciones creadoras, elaboración de la plenitud. Pero va muy al texto, porque el texto me parece, no sé si representa realmente, no sé, me sugiere la emancipación del individuo, ¿no? Y el rompimiento con la enajenación y con la explotación del individuo, es decir, la ruptura o el surgimiento de una nueva sociedad que no sea la capitalista. Bueno, vamos al texto. Dice lo siguiente. Dice, pero in fact, si se despoja la riqueza de su limitada forma burguesa, debería haber subrayado limitada, creo. ¿Qué es la riqueza? Sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc.
de los individuos creada en el intercambio universal. ¿Qué sino el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como sobre su propia naturaleza? ¿Qué sino la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo, es decir, al desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no mediada con un patrón preestablecido? ¿Qué sino una elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado, sino que produce su plenitud total, como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido, sino que está en el movimiento absoluto del devenir? Bueno, me parece un texto, una palabra, bueno, increíble, ¿no? Vamos. En la economía burguesa y en la época de la producción que a ella corresponde, esta elaboración plena de lo interno aparece como vaciamiento pleno, esta objetivación universal como enajenación total y la destrucción de todos los objetivos unilaterales determinados como sacrificio del objetivo propio frente a un objetivo completamente externo. Bueno, seguimos. Y ahora, bueno, hay una crítica a Proudhon, que la señalo porque creo que había que señalar esto. Ahora veremos el texto de Marx, pero bueno, lo que entiendo es que los supuestos del capitalismo, que son las condiciones objetivas del trabajo separadas del trabajador y el trabajador desprovisto de propiedad, pues representa un proceso histórico. Y a lo que llama Proudhon génesis extraeconómica de la propiedad no es más que el origen histórico de la economía burguesa, dice Marx. Veamos el texto, ¿no? Dice Marx, lo que el señor Proudhon llama la génesis extraeconómica de la propiedad, y por propiedad entiende precisamente propiedad de la tierra, es la relación preburguesa del individuo con las condiciones objetivas del trabajo y sobre todo con las condiciones objetivas del trabajo naturales, pues en tanto el sujeto que trabaja es individuo natural, existencia natural, esta primera condición objetiva de su trabajo aparece como naturaleza, como tierra, como su cuerpo inorgánico. Él mismo no es solo cuerpo orgánico, sino también esta naturaleza inorgánica en tanto sujeto. Esta condición no es su producto, sino algo dado previamente. Le está presupuesta como existencia natural fuera de él. Creo que está aquí otra vez el lenguaje de Hegeliano, ¿no? Bueno, ya lo comentamos. Antes de que analicemos esto más en detalle, agreguemos que el vuelo de Proudhon no solo podía, sino que debía acusar tanto al capital como al trabajo asalariado en tanto forma de propiedad de provenir de una génesis extraeconómica. No entiendo bien esto o no lo entiendo. O, bueno, no sé si Marx está aquí tirando de ironía o... Bueno, pues la preexistencia de las condiciones objetivas del trabajo como algo separado del trabajador, como capital, y la preexistencia para el capitalista del trabajador como desprovisto de propiedad, que realmente entiendo que no hay una preexistencia, sino que es producto de es un producto histórico, ¿no? De un proceso histórico, ¿no? Resultado de un proceso histórico, que es lo que dice ahora, ¿no? Bueno, voy a leerlo otra vez. Dice, pues la persistencia de las condiciones objetivas del trabajo como algo separado del trabajador, como capital, y la preexistencia para el capitalista del trabajador, para el capitalista del trabajador como desprovisto de propiedad, como trabajador abstracto, el intercambio tal como se da entre valor y trabajo vivo representa un proceso histórico. Por más que el capital y el trabajo asalariado mismo reproduzcan esta relación y la elaboren tanto en su alcance objetivo como en profundidad, que a lo mejor también como que lo oculta, ¿no? Un proceso histórico que, como hemos visto, constituye la historia de la génesis del capital y del trabajo asalariado. En otras palabras, la génesis extraeconómica, de la que habla Proudhon, de la propiedad no significa sino la génesis histórica de la economía burguesa, de las formas de producción que alcanzan su expresión teórica o ideal a través de la
las categorías de la economía política. Bueno, y sigue Marx en las páginas, aquí, 449-450, hablando de las condiciones originarias de la producción y de la unidad del hombre con las condiciones naturales de su existencia, si estoy entendiendo bien, si lo he entendido bien el texto, su apropiación de la naturaleza. Bueno, y nos dice, las condiciones originarias de la producción, originariamente no pueden ser ellas mismas producidas, lógico, no pueden ser resultado de la producción, son originarias. Lo que necesita explicación, interesante esto, o es resultado de un proceso histórico, no es la unidad del hombre viviente y actuante, que se da como condiciones originarias, momento, ¿no? Por un lado, con las condiciones inorgánicas naturales de su metabolismo con la naturaleza, por el otro, y por lo tanto su apropiación de la naturaleza, sino que lo que necesita explicación, y sigo con Marx, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una separación que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre trabajo asalariado y capital. Claro, lo que necesita explicación es cómo se ha producido esta separación. Entiendo, ¿no? En la relación, sigo con Marx, ¿no? En la relación de esclavitud y servidumbre, esta separación no tiene lugar, sino que una parte de la sociedad es tratada por la otra precisamente como una condición inorgánica y natural de la reproducción de esta otra parte. El esclavo no está en ninguna relación con las condiciones objetivas de su trabajo, sino que el trabajo mismo, tanto en la forma del esclavo como en la del siervo, es colocado como condición inorgánica de la producción dentro de la serie de los otros seres naturales, junto al ganado o como accesorio de la tierra, por lo tanto no se da esa separación. En otras palabras, las condiciones originarias de la producción aparecen como presupuestos naturales, como condiciones naturales de la existencia del productor. Exactamente igual que su cuerpo viviente, el cual, por más que él lo reproduzca y desarrolle, originariamente no es puesto por él mismo, sino que aparece como el presupuesto de sí mismo. Su propia existencia corporal es un supuesto natural que él no ha puesto. Y bueno, continúa más con lo que yo entiendo que es el desarrollo y disolución de las formas precapitalistas. Por eso he puesto ahí continuación porque lo estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Y bueno, he resumido esto así, ¿no? La propiedad solo se hace efectiva con la producción misma. La apropiación no se da en la relación pensada con las condiciones de producción, sino en la relación activa y real. Quizá esto sea también una crítica a Hegel. Bueno, ya si se ve bien se comenta. Las condiciones de producción se modifican. La misma reproducción de la comunidad, para su conservación, lo que quiere, o sea, lo que pretende la comunidad, o la reproducción en la conservación de la propia comunidad, implica destrucción de las condiciones en las que se basa la propia comunidad. Ahora lo he comentado un poco más. La comunidad y la propiedad basada en ella, en el momento de su desarrollo, se reduce en última instancia al desarrollo de las fuerzas productivas en un estadio determinado. Entonces aquí lo de fuerzas productivas, que es un factor posiblemente determinante en el cambio, ¿no? De las formas y en la disolución de las formas. Por tanto, el desarrollo de la fuerza productiva disuelve a la comunidad y tal disolución es ella misma un desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, y esto lo expresa Marx así, ¿no? Dice, está claro hasta aquí que la propiedad, en tanto es solo el comportamiento consciente con las condiciones de producción como con condiciones suyas, y en tanto la existencia del productor aparece como una existencia dentro de las condiciones objetivas al perteneciente, solo se efectiviza a través de la producción misma. La apropiación efectiva no ocurre primeramente en la relación pensada con estas condiciones, sino en la relación activa, real, el poner efectivo de estas como las condiciones de su actividad subjetiva.
pero en consecuencia queda al mismo tiempo claro que estas condiciones se modifican. A través de la caza que las tribus llevan a cabo, una región llega a convertirse en distrito de caza. A través de la agricultura, la tierra, el suelo, es puesta por primera vez como prolongación del cuerpo del individuo. Después que se construyó la ciudad de Roma y sus ciudadanos cultivaron las tierras circundantes, las condiciones de la comunidad pasaron a ser otras que las anteriores. El objetivo de todas estas entidades comunitarias es su conservación, es decir, la reproducción como propietarios de los individuos que la componen, es decir, su reproducción en el mismo modo de existencia, el cual constituye al mismo tiempo el comportamiento de los miembros entre sí y por consiguiente constituye la comunidad misma. Pero al mismo tiempo, esta reproducción es necesariamente nueva producción y destrucción de la forma antigua. Por ejemplo, allí donde cada uno de los individuos puede poseer cierto número de acres de tierra, ya el mero aumento de la población constituye un impedimento. Para superarlo, se hace necesaria la colonización y esta hace necesaria la guerra de conquista. Como resultado, esclavos, etc. De tal modo, la conservación de la comunidad antigua implica la destrucción de las condiciones en las que se basa. Se convierte en su opuesto. Y ya por último, bueno, aquí tres fragmentos. En el acto mismo de la reproducción no solo se modifican las condiciones objetivas, por ejemplo, la aldea se vuelve ciudad, la tierra inculta campo despejado, etc., sino que también se modifican los productores, en tanto despliegan nuevas cualidades, se desarrollan a sí mismos a través de la producción, se transforman, construyen nuevas fuerzas y nuevas representaciones, nuevos modos de interrelación, nuevas necesidades y nuevos lenguajes. Cuanto más tradicional el modo de producción mismo, y este perdura largamente en la agricultura, más largamente en la combinación oriental de la agricultura y la manufactura, que es lo que decíamos de la forma asiática. Es decir, cuanto más permanece igual a sí mismo el proceso efectivo de la apropiación, tanto más constantes son las antiguas formas de propiedad y con ello la entidad comunitaria en general. Un estadio determinado del desarrollo de la fuerza productiva de los sujetos que trabajan, al cual corresponden relaciones determinadas de los mismos entre sí, y con la naturaleza, a eso se reduce en última instancia su entidad comunitaria, así como la propiedad basada sobre ella, hasta cierto punto reproducción, luego se trastrueca en disolución. Todas las formas, ya terminamos, en mayor o menor grado naturales, pero todas al mismo tiempo, resultado también del proceso histórico, en las cuales la entidad comunitaria presupone a los sujetos en una unidad objetiva determinada con sus condiciones de producción, en las cuales se da una existencia subjetiva determinada que presupone la entidad comunitaria misma como condiciones de producción, necesariamente corresponde solo a un desarrollo limitado, limitado por principio de las fuerzas productivas. El desarrollo de la fuerza productiva disuelve a esas comunidades. Tal disolución es ella misma un desarrollo de las fuerzas productivas humanas. Quizá aquí nos está dando la clave de cómo surge el capitalismo, ¿no? A partir, bueno, no estoy equivocado, en Inglaterra del modo feudal, que surge a través de, del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. Creo que puede ser así. Bueno, con esto doy por finalizada la presentación. Muy bien, gracias, Andrés. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nada que comentar? Si nadie tiene nada que preguntar, voy empezando yo con una cosa que habías dicho tú, Andrés,
no sé si ya has quitado la presentación, pero bueno, en la página 449. Sí, sí, la he quitado porque el ordenador me estaba dando a lo mejor algún problema y me he quedado solamente con el iPad. Bueno, no importa, si no, ya digo yo que es en la página 449, así que cada uno le eche un vistazo si quiere, pero bueno, era la que concluía diciendo, en otras palabras, la génesis extraeconómica de la propiedad no significa sino la génesis histórica de la economía burguesa, de las formas de producción que alcanzan su expresión teórica o ideal a través de las categorías de la economía política. Bueno, y esto es lo que he subrayado yo de una frase que tú habías recogido y también puesto en rojo, que si no recuerdo mal era esta, ¿no? Que comenzaba en un proceso histórico que, como hemos visto, constituye la historia de la génesis del capital y del trabajo asalariado. Lo que yo creo que aquí Marx está diciendo y resaltando, y lo digo porque me ha parecido que no había quedado antes claro, es el hecho de que lo que Proudhon identifica como génesis del capital, perdón, como... Sí, económica. perdón, sí, bueno, eso, la génesis extraeconómica de la propiedad no es, o sea, joder, ya, perdona, que me he liado. Lo que viene a decir, en mi opinión, es que hay un factor extraeconómico el cual da lugar a la génesis del capital y que este es fruto de una génesis histórica, es decir, del devenir histórico de la sociedad. No sé si me explico. Y luego más adelante viene a resaltar el hecho de que al final se trata de relaciones sociales. O sea, más que lo que se llama relaciones económicas, es en realidad relaciones sociales. Es decir, al final lo que hacen estas páginas, o me parece a mí, es, digamos, una descripción también de cómo el ser humano interactúa poco a poco con su medio ambiente y cómo estas interacciones, tanto con el medio como con los propios seres humanos de su sociedad o de otras sociedades, pues le llevan a una serie de evoluciones socioeconómicas, que como ya dice, pues dependen de distintos factores, ¿no? No son únicamente, o sea, no es algo lineal, sino que al final, pues la geografía y otro tipo de accidentes históricos, pues terminan por influir. En todo caso, que al final hay una lógica histórica, ¿no? Que es como lo que veníamos diciendo anteriormente, que hay un proceso por el cual el ser humano pues va, digamos, avanzando, no en una línea recta, pero sí, desde luego, en una tendencia y eventualmente pues le lleva a esa génesis del capitalismo que sería esa acumulación originaria, que sí que está teñida por muchas características que son extraeconómicas, que no se basan en la contratación de trabajo asalariado para producir mercancías, sino que se basan en otro tipo de actividades o no solamente esta. No sé si con esto aclaro un poco la cuestión. Enrique, sí. Enrique, ¿quieres decir algo? Si es así, adelante, porque creo que solamente tú tienes la mano alzada. Enrique, estás silenciado, ¿eh? No sé si estás hablando, ¿no? Tienes la mano alzada. Hola, hola. Ahora sí, te Sí, oímos. ya se me escucha. Gracias. Es, es una duda que a lo mejor es una duda elemental, pero la quiero hacer, no me la quiero guardar. ¿En qué sentido? ¿En qué eh, ¿Con qué definición utiliza Marx el aspecto inorgánico?
Esto es cuando polemiza con Proudhon, dice él, dice, pues en tanto el sujeto que trabaja es individuo natural, existencia natural, esta primera condición objetiva de su trabajo aparece como naturaleza, como tierra, como su cuerpo inorgánico. El mismo no es solo cuerpo inorgánico, sino también naturaleza inorgánica en tanto sujeto. Confieso que me hace falta una explicación. ¿En qué sentido utiliza? Y no nada más ahí. Estoy perdido ahora, espérenme tantito. Este, dice, el individuo se comporta con las condiciones objetivas del trabajo simplemente como algo suyo. Se comporta con ellas tratándolas como naturaleza inorgánica de su subjetividad. La verdad, me quedo en ascuas, lo confieso. Y más aún, dice, Enrique, no se te oye de nuevo. Te has desconectado, creo. híjole, ¿ahora se oye? Sí, se oye. Que, bueno, no sé si se me escuchó la duda en general que tengo respecto al uso que tiene Marx de lo inorgánico, del concepto inorgánico. Me cuesta trabajo. Sí, sí, se te escuchó. Justamente te interrumpí unos segundos después. O sea, unos segundos quiero decir, después de que yo interviniese unos segundos antes, se te había cortado. Así que se te escuchó mayormente. Bien, entonces es suficiente. Lo que me parece comentar y me parece importante es también cómo Marx utiliza la dialéctica en relación a cómo el desarrollo de las fuerzas productivas en cada una de las formas precapitalistas llevan a su propia desaparición, a su desagregación, a su destrucción. Creo que está muy claro, lo reitera Marx al final de manera importante. Bueno, sobre todo cuando dice, eh, es el fundamento del desarrollo, que en consecuencia es en adelante un desarrollo limitado, pero que al traer la superación de los límites representa decadencia y ruina. Muy importante. Bueno, ahí lo dejo. Espero haber sido claro por esta cuestión técnica. Gracias. Enrique, respondiendo tal vez a tu primera cuestión, a la cuestión que has planteado mayormente, la del uso inorgánica, corrígeme si me equivoco, estaríamos hablando de la página 444, ¿no? Que dice que el individuo se comporta con las condiciones objetivas del trabajo simplemente como con algo suyo y se comporta con ellas Sí, tratándolas como naturaleza inorgánica de su subjetividad. Es aquí, ¿verdad? sí, así Eh, es, así es. Vale, yo tal y como lo interpreto es
que aquí Marx el sentido que le da es inorgánico como algo que es externo, ajeno, y posiblemente carente de subjetividad en la perspectiva que aquí se da. Es decir, digamos que el individuo se comporta con respecto a estas condiciones de su trabajo como si éstas fuesen algo ajeno a su organismo, de ahí el carácter inorgánico, que yo creo que, bueno, de por qué emplea esa palabra ahí, como si en referencia al individuo este fuese pues un organismo, incluso tal vez un organismo de una comunidad, también podría entenderse así, ¿no? Como como su carácter más, ¿no? Y por eso habla naturaleza inorgánica de su subjetividad, ¿no? Pues precisamente lo orgánico sería el propio individuo y su relación con la sociedad, mientras que las condiciones objetivas de su trabajo se le presentan o las trata como si fuesen algo externo, algo, en este caso, inorgánico con respecto a ese organismo comunitario. Yo creo que va por ahí, pero si alguien tiene algo más claro, Ander quiere comentar algo. Yo, o sea, por comentar con respecto a lo de orgánico y inorgánico, no, yo no tengo mucha idea, pero sí que, o sea, igual alguno que haya manejado más sabe responder mejor. Pero sí que es verdad que yo creo recordar que en Hegel y en Kant el término de naturaleza inorgánica está bastante ligado. Claro, también esto está ligado a la concepción filosófica de la época, pero la de la naturaleza inorgánica está ligado bastante a la causa-efecto, o sea, por así decirlo, como algo que no tiene libre albedrío, ¿no? O sea, como que por la condición inorgánica, no entendido en términos biológicos, sino en términos, o sea, porque creo que no tiene mucha relación con eso, sino que está ligado eso, como a la causa-efecto, pues una piedra tú la coges y se cae, o sea, en ese sentido que no tiene libre albedrío, está ligado a una causalidad directa. En cambio, las cuestiones orgánicas son las cosas que sí tienen esa capacidad y ese libre albedrío para actuar por su voluntad ajenas a esa causa y efecto necesario. Pero tampoco, insisto, tampoco estoy muy seguro, pero se suele utilizar en esos parámetros. Igual Joaquín puede responder mejor. Aquí, o sea, no sé si puedo, antes que hable Joaquín, ¿sí puedo? Dice, ¿se me escucha o no? Sí, sí, se te escucha. Continúa ya que has empezado. Bien, perdón. Dice, ay, caray, qué desorden. Voy, disculpen. Dice, en la relación de esclavitud, página 449. En la relación de esclavitud y servidumbre, esta separación no tiene lugar, sino que una parte de la sociedad es tratada por la otra como mera condición inorgánica y natural de la reproducción de esta otra parte. El esclavo no está en ninguna relación con las condiciones objetivas de su trabajo, sino que el trabajo mismo, tanto en la forma de esclavo como en la del siervo, es como colocado como condición inorgánica de la producción dentro de la serie de los otros seres naturales, junto al ganado o como accesorio de la tierra. Y bueno, confieso que el manejo del concepto inorgánico como lo que no es orgánico, o sea, como un mineral, como una piedra, me confunde por el uso que se hace junto de natural. En fin, esa es la parte que no encontraba yo y que quería leer hace un momento. Ya.
Joaquín, tienes la mano alzada, ¿quieres decir algo? ¿Me oye? Se te ha oído. ¿Cuándo? ¿Ahora se me oye? Sí, Vale, ahora sí. A ver, un ¿se poco oye? bajo. ¿Se oye ahora? Sí. Ahora. Bien. Creo que aquí hay dos cosas, dos palabras. Una, la que señala Enrique, orgánico e inorgánico, tiene un sentido filosófico distinto al de naturaleza, y otro es el de objetivo y subjetivo, ¿m? En esta frase que se ha comentado. Hay que pensar que en la filosofía de Hegel, ¿eh? Toda idea es un concepto que se realiza a sí mismo, y la propia vida, como concepto, se realiza a sí mismo. Y los conceptos son dinámicos, se realizan en un proceso. Por tanto, ¿qué es la vida? Según Hegel y también según la interpretación que da Marx aquí, es el proceso por el cual la especie humana, busca suprimir su particularización y a comportarse en relación con su existencia objetiva como en relación a sí mismo. Es decir, es real, porque es la unidad de la subjetividad y la objetividad. No están separadas. Y lo que nos dice Marx aquí es que la subjetividad del individuo en las condiciones de la comuna antigua, etcétera, en fin, donde la propiedad tiene las características que aquí señala, condiciones objetivas del trabajo, están integradas en la creación de la propia subjetividad del individuo. Son naturaleza inorgánica de subjetividad. Por tanto, hay una coherencia conceptual en la forma en que se desarrolla la actividad del individuo y la propia, como ha dicho en varios momentos, la propia creación del individuo. No sé si eso ayuda a interpretar un poco la frase o lo complica más. En todo caso, yo aprovecho ya que tengo la mano levantada para hablar de otros dos párrafos. Uno, me parece que hay que leer varias veces la parte final de la página 447 e inicio de la 448, donde Marx define lo que es la riqueza. Un concepto, bueno, que tiene un contenido profundamente antropológico, ¿no? Y no la versión bastarda que hoy predomina del concepto de riqueza. La riqueza es la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas de los individuos creadas por el intercambio universal, el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo. Una elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado, sino que produce su plenitud total. Como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido, sino que está en el movimiento absoluto del devenir, es decir, que se realiza a sí mismo. El concepto de riqueza, tal como lo manifiesta aquí, me recuerda mucho a, bueno, pues es la idea absoluta. Es el momento del pleno despliegue de la humanidad del ser humano, ¿no? Y no esa concepción bastarda que vincula la riqueza o bien a las condiciones objetivas del trabajo, la acumulación de medios de producción, o ya la versión súper bastarda que expresa la riqueza únicamente como acumulación de dinero. Esa definición de riqueza me parece muy interesante, desde el punto de vista de la concepción antropológica de Marx. Y también el final de la 457 y principio de la 458. Fijémonos que aquí dice que Marx, que en la sociedad burguesa, el trabajador, el obrero, está presente de una manera puramente subjetiva, desprovista de carácter objetivo. Es decir, el obrero ha perdido
su característica de ser vital, de ser que es capaz de enriquecerse en el sentido que señala más anteriormente. Se ha convertido, como el esclavo, en un puro apéndice del capital. Pero luego dice otra cosa interesante. Pero la cosa que se le contrapone ha devenido la verdadera entidad comunitaria. La verdadera entidad comunitaria. ¿Qué es lo que se contrapone al obrero? Puramente al obrero que carece de esas condiciones para autodeterminarse. Por tanto, eso solamente de forma puramente subjetiva. Lo que se le opone es el capital. Por tanto, el capital es la verdadera entidad comunitaria en la sociedad burguesa. Fijémonos que la entidad comunitaria, nos lo ha ido explicando, tiene distintas formas en el mundo antiguo. La asiática, donde las relaciones de propiedad y de participación son diferentes, la germánica, la romana, no tienen nada que ver unas con otras. Pero en todas las fases, y habla también de la Edad Media, en todas las fases siempre hay una verdadera entidad comunitaria. La tribu, la ciudad, el emperador, en el caso del modo de producción asiático, siempre hay algo que representa lo comunitario. Y contra lo que pudiera pensarse en el siglo XIX, con el apogeo de las comunidades nacionales y de los estados nacionales, Marx dice que no, que la entidad comunitaria no es el Estado. El Estado no somos todos. Todos somos el capital. Eso sí, pero no el Estado. Bueno, pues la forma comunitaria, como todas las anteriores, sigue el párrafo, tienen una génesis natural, pero también histórica. En función de la... Ahora no se te está oyendo, Joaquín. O sea, creo que estás hablando, pero no se oye. No se te oye, ¿eh? No sé si quieres continuar, pero ahora mismo no se te está oyendo si estás hablando. ¿Ahora? Sí, ahora un poco, sí. Bueno, pues mira, decir simplemente que es la entidad quien dota de existencia subjetiva al individuo, es la entidad comunitaria en la que se desarrolla. El individualismo, el individuo que surge en la sociedad que inventa al individuo, que es la sociedad burguesa, es un individuo de mediado, un individuo alienado, porque la mayor parte de los individuos, los únicos que son verdaderos individuos en esta sociedad, son los capitalistas, que utilizan, pero no el conjunto de la población, no la clase obrera, que tiene una individualidad limitada y condicionada por ser únicamente subjetiva, por no controlar las condiciones objetivas de su propia reproducción. Pues eso es lo que significa vivir en una sociedad de clases, donde solo una minoría de la población tiene la posibilidad de comportarse como individuos plenos, como individuos reales, articulando su propia subjetividad y las condiciones de trabajo que dominan, condiciones objetivas. Eso es todo.
Pues si eso es todo por parte de todos, podemos dejarlo aquí. Ah, no, Ander tiene algo en la recámara. Cuéntanos. Yo tenía un comentario respecto a lo que dice Marx. No tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Pero sí que es verdad que a mí me ha llamado la atención porque me parece que aquí Marx peca un poco de lo mismo que peca Engels en el que obviamente es por contexto histórico y pues no es, por así decirlo, una cosa achacable a posteriori como fallo, pero que yo creo que peca de lo mismo que peca Engels en el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, o como sea el orden, que siempre me lío, de que, por ejemplo, cuando caracteriza el modo de propiedad, pues como aquí, por ejemplo, sale el germánico y el antiguo, o el que sobre todo se lo identifica con el romano y el asiático, yo, o sea, simplemente por hacer un apunte. O sea, esto, o sea, es que yo creo que yo entiendo que sus tesis están sobre todo muy influenciadas por el mítico libro este que es como la Biblia de la historia de Roma, que es pues de 1700 y algo, que es archicitado de Edward Gibbon, no sé cómo se llama, creo que es Historia y Decadencia de Roma o algo así, en el que él mantenía esas tesis, pues de que la propiedad de la tierra estaba ligada pues a la comunidad, que era pues la ciudad, y etcétera, etcétera, y todo eso. En el caso griego no lo sabría porque no lo tengo tan mirado, pero por ejemplo en el caso, o sea, romano, o sea, nada más lejos de la realidad, porque Roma, por así decirlo, en sus inicios cuando se constituye, la propiedad de la tierra se constituye en torno a las gens, o sea, y a medida de que esta Roma se va ampliando, ya cuando se crea el lager publicus de verdad como tal, cuando se empiezan a realizar las conquistas itálicas, o sea, los plebeyos, incluso los que han sido conquistados, que pues obtienen la categoría de colonos, pero no ni mucho menos de ciudadanos romanos, también participan de ese ager publicus. Es más, de hecho, o sea, prácticamente la historia de Roma en uno de los factores más importantes que se puede explicar es respecto a esa lucha de clases que hay entre lo que son los plebeyos, que luego pues que forman la caballería y pues esa nobleza romana, por así decirlo, y los patricios con respecto a esto, pero ya incluso antes, desde la reforma de los Graco con respecto a la tierra. O sea, que quiero decir es que esa caracterización de Roma, como por así decirlo, en el que se tiene solo propiedad de la tierra pues de los ciudadanos romanos y etcétera, etcétera, pues que es un poco anticuada hasta cierto punto, que no deja de tener, por así decirlo, como un rasgo común, pero que es mejorable, yo creo, hoy en día. Pues sin más por comentar. A ver, con respecto a este punto, yo creo que hay que especificar que, por lo que está contando Marx, se refiere a la Roma republicana. De hecho, ya identifica algunos de los cambios de la sociedad romana en la época de Cicerón, que era pues, de época republicana. No recuerdo exactamente, pero en el 100 a.C. puede ser, tal vez más tardío. En todo caso, hay que ver esto como lo que nos está contando Marx, que estas propias sociedades luego van evolucionando y van, digamos, disolviéndose en nuevas formas. Entonces, evidentemente, cuando nos está hablando de esa Grecia antigua y de esa Roma, nos está hablando de la ciudad-estado inicial, en la cual hay esclavos que aparecen, como decíamos antes, como elementos inorgánicos de la sociedad, es decir, están excluidos de lo que es la comunidad, no son ciudadanos con pleno derecho. Y luego incluso dentro de la misma sociedad, como también no, pues va diciendo Marx, por ejemplo, el caso de las castas, que lo pone como un ejemplo extremo, pues dentro de esa sociedad de ciudadanos también hay distinción entre ciudadanos. Unos tienen un voto mayor, otros tienen un voto menor, etcétera, ¿no? Y una participación en la tierra, pues igualmente diferenciada. Entonces, hay unos cambios graduales que eventualmente llevan a cambios cualitativos. Lo que Marx se refiere por las sociedades de la antigüedad, pues entiendo yo que se refiere a ambas etapas, ¿no? Un poco a la más inicial y a la más tardía. Pero vamos, generalmente, por lo que yo he visto aquí, se refiere a la Roma republicana, por lo menos en esos apartados.
O sea, que se refiere a la Roma republicana está claro, pero yo lo que digo es, o sea, que eso, o sea, es que, y que cambia y, o sea, y que, en plan, por así decirlo, que pone sus propias condiciones para que, por así decirlo, ese modo que pretende perdurar, que es eso, o sea, está claro, o sea, lo que quiero decir es que incluso dentro de esa Roma republicana, o sea, porque, o sea, a la época de los Graco, o sea, no, o sea, es antes del imperio, de hecho es 100 años antes, creo, 200 años antes. Sí, sí, las revueltas de los hermanos Graco, etcétera. Y también hay revoluciones de esclavos y hay muchos Sí, eventos que sacuden toda la república y evidentemente sacuden el régimen y la comunidad. Y yo creo que precisamente eso es un poco lo que tenemos que mantener en mente, ¿no? Que al final estos son grandes rasgos de lo que respecta a una comunidad. Y por eso lo que os comentaba antes, que evidentemente había sujetos que tenían una participación mayor en esa comunidad, puesto que tal y como se había construido, pues así estaba distribuida la cuestión. No era, digamos, partes alícuotas entregadas a los ciudadanos, a los que eran libres. Y por cierto, algo que no comentaba antes, que me parece interesante reseñar también, sí que parece cierto que, aunque bueno, no lo tengo tan claro, pero tal vez la presencia bueno, según algunos historiadores, la presencia de ciudadanos libres en el campo o trabajo no esclavo, pues era más abundante de lo que se había pensado en cierto momento. Pero bueno. Y que de hecho es lo que quería comentar, que de hecho el trabajo esclavo, por así decirlo, en la época de Republicana Romana, como trabajo como tal, de producción de bienes, es, o sea, es residual. Pues sí, los patricios y demás, pues sí que tienen esclavos, pero más bien es de uso doméstico. O sea, no es muy a nivel productivo, muy generalizado, por así decirlo, el uso. O sea, sí, sin más, ¿eh? O sea, yo lo único que estoy diciendo es que, o sea, que sí, que obviamente tiene cambios, hay cosas que sacuden, pero que esa, por así decirlo, de caracterización del modo de repartición de propiedad de tierras romanas en base a la ciudadanía, que yo creo que hoy en día con estudios historiográficos más actualizados no es muy no es muy correcta. Y de hecho, con lo que acaba de decir Joaquín, es que lo que pasa al principio es que ni siquiera está ligado a esa ciudad, sino que está ligado a las gens que han compuesto esa ciudad. O sea que al principio Roma era bastante más tribal de lo que se suele plantar. Luego sí que es verdad que hay un punto en el que sí que está muy ligado a la ciudadanía, pero eso se revierte rápidamente pues cuando entran los plebeyos que no eran ciudadanos romanos como tal. De hecho, o sea, desde que los plebeyos hasta que entran en el reparto de tierras, por así decirlo, o sea, no eran ciudadanos y entran en el reparto de tierras, de hecho, a cambio de, pues básicamente, nutrir de gente las campañas que tenía Roma por todos lados y participan en ese reparto de tierras todavía sin tener representación legal de facto, aunque sí tenían ese tribuno de la plebe que bueno, que es, al parecer es un representante legal que no tenía mucha efectividad en esa época temprana, de antes de las guerras púnicas y de las guerras itálicas. Y, o sea, y eso, que ya participan en esa repartición de la tierra sin ser ciudadanos romanos, sin tener ningún tipo de representación política, a cambio de, pues, de nutrir a los ejércitos de Roma en las guerras itálicas. Sin más, o sea, es un comentario que tampoco, o sea, tampoco me parecería que es una cosa que, pues, o sea, como muy criticable, un fallo muy grave, pero sí que es verdad que se suele hacer como esa idealización, así como en el caso griego sí que es más parecido así, hasta lo que yo tengo entendido, pero en el caso de Roma es bastante peculiar y diferente del caso griego en sus inicios. Aunque luego los romanos han manipulado la historia a sabiendas para intentar parecerse en esa helenofilia, para parecerse al caso griego. Bueno, pues dejando esta cuestión bastante aclarada, ¿no? Porque hemos incidido bastante en la República Romana, pues yo creo que si no hay más que comentar, podemos ir cerrando la sesión. Yo tenía una pregunta, que es que como no pude ir a la anterior sesión, no a la anterior, no sé si habéis quedado en algo con respecto a los siguientes dos tomos, de cuándo empezar a leer o cuándo no. No, en todo caso tendríamos que pensarlo para la próxima reunión o después de la misma, pero ahora mismo no hay nada sobre la mesa, hasta donde yo sé.
Vale, yo a la siguiente reunión no sé si podré venir, pero yo eso lo que he comentado alguna vez, pues que yo en estos 2 meses o así andaré un poco liado, o sea que no podré participar, pero luego pues si empezáis antes, que ya me acoplo como he hecho otras veces, que no tengo ningún problema por mi parte. Era por saber simplemente. Supongo que con lo que digáis lo pasaréis por el grupo. Seguramente tendremos que comentarlo por allí y te enterarás. Así que bien por recordarlo y a ver qué sacamos en claro. Nada, pues yo voy a marchar. No sé si queréis continuar, pero yo dejo de hacer de moderador. Vale, gracias. Bueno, pues hasta, Gracias, Andrés, por cierto, que no te he dicho nada. nada, que hasta el próximo martes, ¿no? Exactamente. Así es. Vale, adiós. Agur.